versículos con nuestro hermano Ian. Aconteció en Iconio que entrando juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de griegos, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Muy bien. El contexto de este pasaje es el primer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿verdad? El capítulo 13 y el capítulo 14 hablan de lo mismo, del primer viaje misionero. Pero voy a explicarle luego de eso. Antes quiero que veamos esta gráfica, porque lo más importante, hermano, más importante que el conocimiento bíblico es que usted primeramente sea salvo. ¿Tiene usted vida eterna? ¿Ha puesto la fe sola en Cristo Jesús usted? Si usted se muriera ahora, es un ejemplo nada más. Si muriésemos ahora en la noche, y nos vamos para el cielo y nos brotara Jesucristo, ¿por qué tengo que dejar de entrar al cielo? ¿Qué diría usted? ¿Porque te has portado bien? ¿Por qué te tengo que dejar entrar al cielo? ¿Porque voy a una iglesia? ¿Porque fui bautizado en agua? ¿Porque cumplo los 10 mandamientos? ¿Porque le hago bien al prójimo? ¿Porque amo a mi mamá? ¿Verdad que ninguna de esas cosas, ¿verdad? ¿Pero por qué, pues? ¿Porque lee la Biblia? ¿Porque ora y le pide a Dios? No. Espero que en su mente usted piense la respuesta correcta. Si vamos a entrar al cielo es porque hemos puesto la fe sola en Cristo solamente, y hemos puesto la fe en que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, que Él fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo en Romanos usa una palabra muy técnica, que es la justificación. Y la justificación, o sea, de hecho, requiere una explicación, por eso es técnica la palabra, ¿verdad? La justificación es ser declarados justos ante Dios. Pero un concepto un poco más amplio es que Dios, en su soberanía, declara justo o salvo o con vida eterna a una persona que pone la fe sola en Cristo solamente. Espero no enredarlo, no confundirlo. Entonces la palabra justificación es lo mismo que salvación, es lo mismo que vida eterna, ¿verdad? La gente a veces piensa, voy a ir a una iglesia para cambiar, o voy a ir a una iglesia para que el Señor me sane, o como vimos en la mañana, voy a la iglesia para que Dios me prospere económicamente. Cosas que no son malas en sí, ¿verdad? Pero lo que primariamente ofrece Jesucristo es la vida eterna, es la salvación, es el evitar que un individuo cuando muera vaya al lago que arde con fuego y azufre. Entonces, aquí hemos venido, la mayoría, estamos agradecidos porque Dios nos ha salvado, porque tenemos vida eterna, ¿verdad? Algunos tienen dudas, ¿verdad? Por eso le animamos a que lea el Nuevo Testamento para que usted ahí vea que la vida eterna la ofrece Dios gratuitamente al que pone la fe en Cristo.
De hecho, salvación es, o justificación es, ser declarado sin culpa de todos sus pecados y estar seguro de la vida eterna en el cielo. entonces esta salvación se da gratuitamente, o sea, gratis. Usted no tiene que pagar nada, ni tiene que hacer nada, solamente creer, o sea, poner la fe. Se da gratuitamente al que se arrepiente de obras muertas. 2, y cree que Cristo es Dios, que murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Creen ustedes eso? Entonces eso es cómo ser salvo. Lo que le explicaba en la mañana, que el predicador lo hizo muy bien, ¿verdad? Y predicó cómo ser salvo. Lo que no explicó es cómo no ser salvo. Y si usted me dijo, no expliqué este círculo. Porque ahí está lo que mucha gente cree que tiene que hacer para ser salvo. Tener una religión, asistir a una iglesia, bautizarse en agua, no hacer lo malo, obedecer los 10 mandamientos, amar al prójimo, etc. ¿Son buenas esas cosas? Sí, son buenas. ¿Pero son necesarias para salvación? No. Ahora que ya somos salvos, sí, usted puede hacerlas abiertamente, pero porque ya nació de nuevo, porque ya fue adoptado en la familia de Dios, porque ya fue redimido, porque ya fue justificado, porque ya Dios le perdonó todos sus pecados. Pues ahora, sí, hagámosle bien al prójimo, al vecino, a su suegra, a su cuñado que le cae mal, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la salvación, por fe sola, en Cristo solamente. ¿Lo creen ustedes? Bueno, 5 por lo menos. Muy bien. Estamos en Hechos capítulo 14. Fíjense bien dónde está ubicado el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Está Mateo, Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después sigue Hechos. Hechos narra la historia de la iglesia, cómo la iglesia se expandió. Aquí en el capítulo 14 estamos aproximadamente en el año 46 después de Cristo. Es decir, que en esa época Cristo tenía unos 13 años de haber fallecido. Iglesia solamente había en Jerusalén, ¿verdad? Y luego algunos judíos que huyeron de Jerusalén fueron hasta Antioquía de Siria. Y se formó una iglesia muy fuerte en Antioquía, con mayoría gentil, poco judío. Entonces de ahí de Antioquía salió Pablo con Bernabé en su primer viaje misionero. Todo el capítulo 13 lo explicamos, ¿verdad? Que pasaron por Chipre, ahí predicaron, después fueron a Antioquía de Pisidia, ahí Pablo dio un largo sermón, que aquí lo explicamos, ¿verdad? Pero de ahí salen huyendo, ¿verdad? Porque la gente adinerada, la gente con poder político, los expulsan de Antioquía y van para Iconio, ¿verdad? Entonces el bosquejo de Hechos 14 es este. Número 1, Pablo, Bernabé evangelizan en Iconio. son los primeros 7 versículos que vamos a ver esta tarde nada más, ¿verdad? Vamos a ir despacito para que usted entienda bien de qué se trata esto. Luego de eso, punto 2. Sanidad de un paralítico e idolatría en Listra. Versículos del 8 al 18. Número 3. Apedreamiento en Listra y escape a Derbe. ¿A quién apedrearon en Listra? Al apóstol Pablo. Yo le recomiendo que en su casa lea los 2 capítulos, el 13 y el 14, para que entienda cómo fue ese viaje misionero. Mire, ahí hay muchas cosas importantes, hay muchas preguntas que usted tiene que hacerse, si lee con cuidado. Y usted también puede responder esas preguntas. Luego, en
El regreso a Antioquía en Siria. Bien, ahí tiene usted el panorama del capítulo 14. He puesto en letras rojas, en un solo capítulo, Pablo pasa de Antioquía a Iconio, ¿verdad? Ahí también lo expulsan y luego se va para Listra. Ahí lo apedrean a Pablo, hermano. ¿Por qué? Por predicar el evangelio, por decirle a la gente que la salvación es por la fe sola en Cristo, sin agregarle nada. ¿Qué, Pablo? Estás loco. La gente aborrece el evangelio. La gente se opone al evangelio. Y a Pablo lo apedrean. Oigan, de tal manera que la gente cree que está muerto. ¿Y sabe qué hacen después? Lo arrastran para sacarlo de Listra y llevarlo a Derbe, para que le echen la culpa a la gente de Derbe. Derbe era la ciudad vecina. Eran perversos estos, hermano. Y se murió Pablo, hermano. No estaba muerto. Pero, hermano, después de una apedreada y después de una arrastrada, bueno, la cosa fue que Pablo se levantó, ¿verdad? Entró a Listra y al día siguiente salió para Derbe. Ahí hubo un milagro, ¿verdad? Pablo tuvo una experiencia de resurrección, dice un predicador, ¿verdad? Fue un milagro porque después de apedrearlo todo, él como que nada. Pero él dice en la carta de los Gálatas que él tiene en su cuerpo las cicatrices de Cristo. Y Listra, hermano, pertenece a Galacia. Por eso lo escribe en la carta de los Gálatas. Ahí lo habían apedreado a él. Pero bueno, después de Listra, pasa a Derbe y luego vuelve a Antioquía de Siria, que es donde salió. Entonces, ahí se complementa todo el segundo viaje misionero de Pablo. Hermano, ¿habían iglesias en esos lugares en ese tiempo? No habían. Año 46 aproximadamente. Entonces, Pablo anda predicando este maravilloso evangelio de salvación y discipulando hermanitos y dejarlos de líderes y de pastores en esa iglesia. Eso enseña este capítulo. Entonces, Pablo no decía a la gente, vaya a la iglesia, si no había iglesia. Porque la salvación no es por ir a una iglesia. La salvación es por creer en el sacrificio perfecto y todo suficiente de Cristo Jesús. Eso salva a la gente. Eso salva a un pecador. No mis buenas obras, no mi bautizo, no mi portarme bien, no mi amor al prójimo. Es el amor de Cristo hacia nosotros. Y eso sí es amor, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos un mapa mundi, ¿verdad? Lo que yo estoy diciendo ahorita se desarrolló aquí, miren, en el mar Mediterráneo, aquí. Y en esta puntita es donde queda Antioquía de Siria y todo lo que estoy hablando yo ahorita, en esta parte de aquí, ¿verdad? Vamos a hacer agrandar esa imagen de que lo tenemos. Aquí queda Antioquía de Siria, de aquí sale Pablo. Esta es una isla que se llama Chipre. Pablo la atravesó toda. Y hermano, Pablo no andaba de turista en primera clase. Pablo andaba predicando el evangelio de la gracia de Dios y atravesaron toda la isla. ¿Y se acuerdan a quién se encontraron aquí al final de la isla? A Sergio Pablo, y ahí estaba un falso profeta satánico que quería impedir que Sergio Pablo se salvara. Pero con todo y eso, Pablo predicó el evangelio y este hombre se salvó. Quizás hubieron otros convertidos en Chipre, pero este hombre era un alto dirigente romano. Entonces, después de Chipre, siguen en el barco, ¿verdad? Llegan aquí a Perge y penetran acá hasta Antioquía de Pisidia. Aquí es donde da el discurso en el capítulo 13, en Pisidia. Luego pasa a Iconio, lo que vamos a ver ahora, después a Listra, donde lo apedrean, luego a Derbe.
en todas esas partes hace discípulos, insisto, y funda iglesias. Esta región de la Caonia, ¿verdad?, es Galacia. Los de Listra y Derbe, esos son Gálatas. Son Gálatas. ¿Y por qué se distinguen de los Gálatas? Porque cambian de parecer de un momento a otro. Son volátiles, ¿verdad? Cuando llega a Derbe, hermano, ahí pasa mucho tiempo, dice la Biblia. Hace discípulos, funda iglesias, instituye ancianos en esas iglesias, ¿verdad? Y luego él se regresa para Listra, o sea, en sentido contrario, para Listra, luego para Iconio, luego para Antioquía, luego para Perge y para Antioquía de Siria. Fin del primer viaje misionero de Pablo. Y faltan 2 más que están en este libro. Y después de este capítulo 14, hermano, sigue un capítulo muy clave. Mire, hermano, en su casa lea Hechos 13, 14 y 15. Porque en 15 hay un concilio, se reúnen los apóstoles para aclarar cómo es que la gente se salva. Hermano lindo, mire, si hoy hay muchas iglesias que le van a decir, para salvarse tiene que hacer esto, aquello, esto otro. Y ahí está en Hechos 15, muy claro, los requisitos para salvación, que es la fe sola en Cristo. ¿Lo creen ustedes? O hay que bautizarse en agua, hay que tomar Santa Cena. Hermano, usted se preguntará, ¿y por qué insiste tanto en eso? Porque yo estoy interesado en que usted se salve o obtenga la vida eterna. No estoy interesado en que usted cambie. Esa es su vida personal. Pero a mí me han mandado a predicar el Evangelio para que la gente nazca de nuevo y no se vaya al lago que arde con fuego y azufre. Entonces, eso es lo primordial en mi predicación. Si usted quiere adquirir conocimiento, ahí está el discipulado. Está el discipulado. Le damos el libro del Evangelio, el mínimo. Si usted quiere, le damos Romanos. Si usted quiere, después le damos Gálatas. Si usted quiere, después le damos Colosenses. Si usted quiere, después le damos distinciones bíblicas y lo que usted quiere, hermano. Lo que usted quiere aprender. Y somos de las pocas iglesias en San Miguel que discipulan a la gente. Iglesias evangélicas. Los testigos contra Jehová tienen ese método y les funciona. Les funciona. Y la gente quiere aprender. Pero bueno, ahí tenemos el primer viaje misionero. Le dije mar Mediterráneo, etc. Muy bien, vamos rapidito al versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿De quién estamos hablando? Los misioneros son Pablo, apóstol de Jesucristo, y Bernabé, ¿verdad? Un tremendo siervo de Dios. Entonces ellos salen huyendo de Antioquía y llegan a Iconio, perdón. En Iconio entraron juntos, ¿dónde? A la sinagoga de los judíos. Una sinagoga estaba compuesta por 10, 12 familias judías. Eso significaba que en Iconio había un buen número de judíos viviendo ahí. Tenían su sinagoga, tenían su lugar propio para congregarse. Entonces, obviamente, hermano, llegaron ahí y dejaron predicar a Pablo y a Bernabé. Porque fíjense bien, dice, y hablaron, no dice, y habló Pablo. No, sino que en ese momento los dos, Pablo y Bernabé, predicaron y hablaron de tal manera que ¿qué? ¿Qué hizo esa gente? Creyó.
¿Qué creyeron, hermano? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. Ese es el mensaje de Pablo. Si no, otra vez le invito, en el capítulo 13, él habla del pueblo de Israel desde que está en Egipto para terminar hablando de Cristo Jesús, de su muerte, sepultura y resurrección. Ese es el mensaje que salva. Ese es el mensaje que salva pecadores, hermano. Por favor, créanlo y compártanlo. Entonces, hablaron de tal manera que creyó poca gente, hermano, pocos judíos, pocos gentiles. Gran multitud, no dice mucho. O sea, yo me imagino que era una sinagoga muy amplia, muy grande, para que una multitud de judíos y asimismo de griegos. Estos griegos, hermano, eran personas de buena clase social. Habían estudiado, era gente culta, ¿verdad? Entonces se fijó que en el capítulo 13, los judíos ahí dice que hablaron con unas mujeres pudientes, de alta sociedad. O sea, a las sinagogas asistía gente adinerada, hermano, que buscaba a Dios, que tenía sed de Dios. Los judíos tenían una religión de obras, una religión basada en los 10 mandamientos. Y con todo eso la gente buscaba. Pero cuando oyeron a Pablo y a Bernabé predicar, ¿qué hicieron, hermano? Mucha gente, una multitud de gente creyó. Y pregunto, ¿se salvaron en ese momento? ¿Fueron salvos en ese momento? Claro que sí. Instantáneamente, desde que ponen la fe en Cristo, son salvos. Nacen de nuevo, nuevas criaturas, hechos hijos de Dios, justificados, redimidos, adoptados, aceptados en la familia de Dios. Completamente. Muy bien. Iconio estaba a 135 kilómetros de Antioquía de Pisidia. Ajá. O sea, hermano, Pablo y Bernabé recorrieron 135 kilómetros. Quizás en caballo, pero una cosa segura, ellos iban predicando el Evangelio, y lo dice la Biblia, en cada localidad que pasaban. Su objetivo era Iconio, porque era una ciudad grande, donde había mucho comercio, mucha gente pasaba por ahí. O sea, Pablo buscaba las ciudades grandes, ¿verdad? Para que luego de ahí salieran otros evangelistas a predicar. Muy bien. Los judaítas de mandamientos humanos. Sí. Un predicador judío no le llama judíos a esta gente. Y para mí tiene razón, porque judíos son todos los que han nacido en Israel, ¿verdad? Judaítas son aquellas personas que además de la Biblia, seguían las tradiciones de los ancianos. Por eso Cristo les dijo a los fariseos, ustedes siguen mandamientos de hombres, ¿verdad? Entonces los judaítas son personas que, ¿verdad? Además del Antiguo Testamento, además de la ley de Moisés, había unos escritos, el Misna era uno, donde habían muchas tradiciones de los ancianos, ellos seguían esas cosas. O sea, ellos enseñaban que para alcanzar gracia ante Dios, había que hacer muchas cosas. Guardar el sábado, por ejemplo. ¿Me entiendes? Las fiestas judías, las fiestas de Luna Nueva, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias, etcétera, etcétera. Cuando el Evangelio te presenta la salvación, por fe sola en Cristo, sin nada más. Entonces, estos judaítas seguían las doctrinas de hombres. Ellos predicaron llenos del Espíritu Santo. Obvio, estas personas, estos hermanos, Pablo y Bernabé, estaban llenos del Espíritu Santo.
confesaban sus pecados a diario y tenían amor al prójimo al predicarle. Y está el resultado, conversión de muchas personas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llena el Espíritu Santo, hermano? Cuando usted creyente confiesa a diario sus pecados personales y se pone de acuerdo con Dios que lo que usted hizo es un pecado personal. Y al coger pecado, usted restaura la comunión y el compañerismo con Dios. Muchas veces lo he dicho. Aquí no le decimos a usted que no vaya a pecar. No, aquí decimos, como pecadores, debemos de confesar a diario nuestros pecados personales. Para luego no sentirse triste como disciplina de Dios. No sentirse decepcionado o frustrado, porque Dios al que ama disciplina. Muchas veces nuestro estado de ánimo variable, se debe muchas veces porque no confesamos los pecados personales. Y decimos que es la luna, ¿verdad? Que es la fecha de lo que le da a las mujeres, papá. Sí, que también eso desanima. Es la menopausia. No, hay que tener cuentas cortas con Dios para que no nos sintamos tristes o viendo la vida en blanco y negro. No. Hay que confesar. Entonces eso hacía Pablo, hermano. Pablo era un ser humano, un pecador como nosotros, que tenía una excelente relación con Dios. ¿Y cómo se tiene una excelente relación con Dios? Confesando a diario los pecados, orándole a Él y confesando. Hechos 14:2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Mire qué perverso esto. Mas los judíos, los que no creían, corrompieron los ánimos de los gentiles. Usted sabe que es un judío, ¿verdad? Alguien que nació en Israel. Un gentil es todos los que no han nacido en Israel. Aquí hay gente nueva y por eso lo aclaro, ¿verdad? Entonces los gentiles corrompieron contra los hermanos. Ya le explico eso. Los judaítas desobedecieron el evangelio. Es decir, no creyeron. El verbo desobedecer, cuando alguien desobedece el evangelio, es que no cree que la salvación es por fe. Dice, no, así es muy fácil. Eso es ser desobediente, según la Biblia. Claro, también cuando quebrantamos los mandamientos de Dios, también somos desobedientes. Pero esa desobediencia es más terrible, porque lleva a un individuo al infierno. Entonces los judaítas, los judíos que no creyeron, desobedecieron el evangelio. ¿Qué más hicieron? Los judaítas envenenaron la mente de ellos. Otra traducción no dice excitaron y corrompieron los ánimos, dice que envenenaron la mente de ellos. Es decir, estaban molestos porque esta gente había puesto la fe en Cristo. Mire qué perversos eran. En vez de alegrar, claro, como ellos eran incrédulos, como ellos eran desobedientes, se molestaron y sabían que esa gente ya no iba a llegar a la sinagoga, porque habían encontrado algo mejor que el judaísmo, la gracia de Dios. Por ahí ofrecen mucha religión, la religión esta, aquella, esta otra. Aquí, hermano, predicamos el evangelio de la gracia de Dios. Esto no es religión. Aquí no decimos haga esto, aquello, esto. No. Solo ponga la fe en Cristo. Esa es la diferencia. Es una religión que te da un reglamento, hacer esto, aquello, esto, otro. Tienes que hacer el mes de mayo de blanco. ¿Han visto por ahí, verdad? Gente que promete hacer el mes de mayo con vestido blanco. Señor. Entonces, estos
envenenaron la mente de quién, hermano? De los hermanitos nuevos. Y eso, hermano, es satánico. Eso, hermano. Esto es sumamente satánico. Sí. Los hermanitos que habían creído en Cristo, hermano, empezaron estos individuos a envenenarle la mente. Decirle, no crean, ese Pablo es un mentiroso, es un embustero, es un interesado. Yo estoy diciendo palabras suaves, para que no se resientan ustedes. Pero esos individuos eran vulgares y violentos, vamos a ver más adelante. Entonces, hermano, ¿se acuerda de aquella parábola del sembrador cuando el sembrador tira las semillas y las primeras caen en el suelo y vienen las aves y se lo comen? Eso querían hacer estos individuos. Querían envenenar la mente a los hermanitos para que no pusieran la fe en Cristo. Bueno, ya la habían puesto y eran salvos, ¿verdad? Pero querían persuadirlos a que no. Mire, Pablo escribió acerca de eso y busque, por favor, 2 Corintios, capítulo 4. A propósito, no lo puse ahí para que usted vea que está en la Biblia y que es algo grave. 2 Corintios, capítulo 4. Yo lo voy a leer. ¿Lo tiene? O léelo vos. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que Satanás intenta hacer ahorita, hermano? Es que la gente no se salve. A Satanás no le preocupa que la gente vaya a la iglesia y que vayan multitudes. Y hoy domingo hay muchas iglesias que están llenas de gente. Eso no le preocupa a Satanás. A él le preocupa que se salven. Por eso Pablo escribió magistralmente esto. Y leo 4:3. Pero si nuestro evangelio, dice Pablo, nuestro evangelio está aún encubierto, ¿entre quién está encubierto, hermano? Entre los que se pierden. Los que dicen, ese Will predica muy fácil la salvación así. No, yo no me lo he inventado, hermano. Aquí dice que el evangelio está encubierto. ¿Entre quiénes? Entre los que se pierden. Entre los que tienen religiones de obras, de esfuerzo personal, de activismo. Y aquí trabajamos, hermano, aquí hacemos vigilia, hacemos célula, hacemos ventas de pupusa, y ellos creen que son salvos por su activismo. Y dice el 4, en los cuales ¿quién es el Dios de este siglo, hermano? Satanás. En los cuales el Dios de este siglo puso ciego el entendimiento de quienes, de los incrédulos, de los que no creen, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es Dios mismo, o la imagen de Dios, como usted quiera. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Que no le resplandezca el evangelio de la salvación a la gente, y que tengan su iglesia, que tengan su religión, no le importa al enemigo. Todo es que no se salve. Eso molestaba a los líderes de la sinagoga, que los hermanitos nuevos habían nacido de nuevo y eran salvos, y la religión de ellos iba a quedar con poca gente. La ceguera espiritual y la obstinación se identifican con la desobediencia o falta de fe. Sí, la ceguera espiritual y la terquedad, vamos a decir, se identifican con la desobediencia al evangelio o la falta de fe
en Cristo Jesús. Un poco más. La negación del Evangelio condena a la ceguera espiritual y la perdición. Sí, la negación del Evangelio condena a la ceguera espiritual y a la perdición a un día. Y perdición se refiere a la eternidad en el lago de fuego. Entonces, esto es serio, hermano. Aquí no le metemos miedo, ¿verdad? Aquí no le decimos, ¿cómo se llama? No le metemos miedo, sino que le decimos al contrario, que la gracia de Dios es abundante para salvar a todas las personas que pongan la fe en Cristo. Y solo la fe, nada más. Hechos 14:3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces Pablo se dio cuenta que allí era una buena plaza. De hecho, Iconio era una ciudad súper grande, ¿verdad? Y dice la Biblia, y ahí se detuvieron mucho tiempo, o sea, se quedaron ahí. Acuérdense que ya vimos en el mapa que después ellos se van para Listra y después para Derbe, pero ahí en Iconio se detuvieron ahí mucho tiempo. No sabemos cuánto. Lucas, el doctor Lucas, que escribió este libro, no nos dice eso. Pero deducimos el tiempo necesario para discipular hombres de Dios y dejarlos de encargados de la iglesia naciente en Iconio. Eso es seguro, hermano. Porque no iban a dejar a alguien sin conocimiento ahí pastoreando esa iglesia. Entonces se detuvieron mucho tiempo, discipulando quizás, me imagino yo, a diario pues. ¿Y qué más tenía Pablo que hacer pues? Si Pablo no estaba discipulando, estaba evangelizando pues. Si él para eso vivía, para predicar el evangelio de la gracia. Y hoy lo podemos hacer nosotros en las redes sociales, fíjate. Podemos predicar todos los días. Y usted dirá, y no sentía pesado Pablo todos los días discipular. No, hermano, no. Si un discipulado es como una plática, y comemos ahí, ¿verdad? Y platicamos, hablamos de fútbol también, ¿verdad? No, pues sí. ¿Y qué más hablamos? Además de fútbol, de política. Es un discipulado y la persona predica todo lo que crea conveniente de cualquier punto de vista en la vida. O sea, cómo se mira el mundo a través de la Biblia. O sea, ¿me entiendes? Cómo Dios ve lo que está pasando ahorita en el mundo. Entonces se quedaron mucho tiempo. Ellos hablaban con denuedo, o sea, valientemente, porque siempre han habido enemigos del Evangelio. Hablaban valientemente confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Cuál es la palabra de su gracia? El Evangelio. Ya vamos a ver más adelante qué es la gracia de Dios, porque no es fácil de entenderlo, ¿verdad? Concediendo que se hiciese por las manos de ellos, o sea, de Pablo y Bernabé, ¿el qué, hermano? Señales y prodigios. Tampoco nos dice cuáles eran esas señales y prodigios. Pero, ¿qué cree usted? ¿Qué cree usted que la gente más necesita a diario? Más una persona de edad, de más de 50 años. Es la salud. Es la salud. Y recuerda que Cristo Jesús hacía muchos milagros de sanidad. Yo aquí estoy deduciendo, yo quiero ponerlo a pensar a usted. ¿Qué milagros ejecutaba Pablo y Bernabé ahí en Iconio? Obviamente, milagros para que la gente creyera en Cristo Jesús.
que viera que el evangelio de Cristo tenía poder. ¿De qué es lo que más la gente necesita? Sanidad. Tener una buena calidad de vida. Y mi pregunta sería, ¿y habrá sanado Pablo a un paralítico? Sí, lo va a hacer más adelante en Listra, pero aquí estamos en Iconio. Otra pregunta, ¿tenía Pablo el poder de Dios para resucitar muertos? Sí, ¿verdad? Más adelante resucita a Eutico, alguien que estaba durmiendo en el culto, como algunos ahorita. Fíjense. Mire, si se cae y se muere, yo no puedo resucitarlo, hermano. Así que no se duerma, por favor. No te duermas, ¿de quién? Yo no sé, te golpeas la cabeza ahí, ¿quién sabe? Entonces el Eutico estaba ahí, Pablo se emocionó, predicando de madrugada, meditaba en una ventana el Eutico, ¿verdad? Y las luces y el humo, y ¡pum! Se cayó, ¿verdad? Y Pablo va, se posa sobre él, ora y lo resucita. Entonces, Pablo tenía todos los credenciales para que la gente creyera que el evangelio que predicaba era un evangelio de poder y de vida eterna. Muy bien, veamos aquí. Ellos practicaron el discipulado bíblico. Estuvieron mucho tiempo ahí enseñando. Ellos predicaron valientemente. Sí, no tenían miedo. Mejor huían, como vamos a verlo más adelante. Eran valientes, pero ellos huían, ¿verdad? Dios usó los milagros para confirmar la veracidad del evangelio. Las lenguas, allá en Hechos 2, ¿verdad? La sanidad del cojo en Hechos 3. Y va a haber también, en este capítulo hay también una sanidad de un paralítico. Y también la ceguera de Limas, que Pablo lo dejó ciego rápidamente por blasfemo. ¿Qué es la gracia de Dios? Si usted le preguntaran qué es la gracia de Dios, ¿es el favor o la bondad de Dios para una persona que no lo merece ni lo puede ganar? ¿Se da cuenta? O sea, seamos conscientes, hermanos, que si tenemos vida eterna, es un regalo de Él. Es un regalo de Él. No lo merecemos porque aún congregándonos, a veces hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Pero ya nacimos de nuevo, ya fuimos adoptados en la familia de Dios. Por eso dice acá nuestro versículo. ¿Ya? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es la gracia. No es fácil entenderlo, ¿verdad? Porque está en las Escrituras, hermano. Cuando Cristo, un ejemplo, cuando Cristo en el capítulo 5 de Juan va al estanque de Betesda, Él sana a un hombre que tiene 38 años de estar paralítico. Pero ya en ese portal había muchos enfermos. Pero Cristo sanó a ese hombre. Su gracia se depositó en ese hombre. Ese hombre fue elegido para ser sanado ese día. Hermano, imagínense tanta gente que hay en San Miguel y Dios a usted lo ha salvado. Esa es la gracia de Dios. Siéntase dichoso, siéntase único, siéntase sumamente bendecido, porque la gracia de Dios le ha alcanzado a usted y no a muchísima gente allá afuera. Es más, algunos andan ahí probando de iglesia en iglesia a ver cuál es la verdadera. Y tienen a Cristo enfrente y tienen la puerta estrecha enfrente. Y andan buscando la iglesia verdadera, donde no hayan pecadores, donde no haya gente chambrosa.
Imposible. Imposible, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, la gracia de Dios es la base para recibir el regalo de la salvación. O sea, en otras palabras, no lo merecemos porque somos pecadores en recuperación. Yo supongo que ahora que usted es creyente, usted ahora peca menos, ¿verdad? Por eso me gusta predicar aquí, dejo bien sincero, fíjense, me encanta. Pero lo típico sería, ¿verdad?, que a medida que vamos creciendo espiritualmente, vamos dejando cosas. Si el creyente no crece espiritualmente, siempre se va a comportar como se comportaba antes. ¿Me entendió? Entonces, por eso aquí le decimos, lea el Nuevo Testamento. Y no solamente leerlo, obviamente hay que practicarlo, pues. Vos pusiste una imagen esta semana, ¿verdad, Gabriel?, acerca de la Biblia. ¿Te acuerdas de ella, no? Decimos, pero con... Yo soy sordo, así un poquito fuerte. Sí. Dichoso el que tiene una Biblia. Y más dichoso el que la lee. Dice, feliz el hombre que posee una Biblia. Más feliz aún el que la lee. Más feliz de todo esto, aquel que no solo la lee, sino que la obedece y la convierte en la regla de su fe. Excelente pensamiento. Excelente, ¿verdad? Feliz el que tiene una Biblia, dichoso el que la lee, y el más bendecido es el que la lee y la practica. Eso es, hermano. Mire, y esa es la vida cristiana bíblica, que usted va a leer según su tiempo, según lo que usted crea conveniente. Aquí no lo presionamos, pero le decimos de la importancia de leer la Biblia a diario. Eso no es discusión. Entonces la gracia es la base para recibir el regalo de la salvación. Ya somos salvos, pero no nos conformemos con eso, sino que avancemos en la vida espiritual, avancemos en la vida cristiana. Número 2, la gracia es el medio para vivir una vida piadosa. Sí, la gracia no es que vamos a vivir en libertinaje como se cree. No. O sea, Dios nos ha dado la salvación, entonces ese es el medio para una vida piadosa. Una vida alejada de los pecados que antes hacían. O por lo menos hacerlos menos hoy en día. 3, la gracia de Dios es el asunto principal en el crecimiento espiritual por medio del Espíritu Santo. Ajá. Ahora que usted ha puesto la fe en Cristo, que es salvo, que tiene vida eterna, que continúa, es esto, hermano, es el crecimiento espiritual a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios otra vez. Y es necesario crecer espiritualmente, claro, para que le vaya bien en su familia, en su matrimonio, en su vecindario, en su vida personal. Para que no se sienta triste, ni frustrado, ni poco querido en su familia. Porque el enemigo que ataca, mira. Y en una mente desocupada, hermano, el hermano Enrique habló un poquito de la guerra espiritual. ¿Se acuerda, verdad? Miércoles. Y que dice Pablo, que nos pongamos toda la armadura de Dios, el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe. ¿Qué más? El calzado del evangelio, el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo.
O sea que el enemigo no se va a cansar de lanzar dardos de frustración, de melancolía, de tristeza, de sentirse poco amado, etc. Satanás, hay un dicho, Satanás sabe más por viejo, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Él sabe qué cosas frustran al ser humano. E iba a atacar. Ahí va a atacar. ¿Entiendes? Ahí va a atacar. Entonces, hay que armarse del escudo de la fe, tener fe en Dios Padre, fe en Cristo, fe en el Espíritu que tenemos, ¿verdad? Que vamos a salir adelante de cualquier tribulación. Y también nos ha dado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, por todas partes, Pablo de diferentes maneras va a decir, ahí está la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y dónde ataca el enemigo? Aquí, hermano. Y llénese de la palabra de Dios. 4. La gracia de Dios. La fuente de servicio que honra a Dios. La gracia de Dios es la fuente del servicio. Y hemos estado hablando últimamente, aquí tenemos escuela bíblica para servir, hermano. Tenemos alabanza. Hablé con el director de alabanzas, el señor, la esposa de don Abilio. Tenemos a la cuna, tenemos víveres. ¿De qué trata víveres? Pregúntale al hermano Abilio, ¿verdad? Pero es importante servir. Cuando usted quiera, tampoco lo vamos a presionar. La gracia de Dios es el enfoque del mensaje del Evangelio que debemos de proclamar. Lo que decía Pablo en su viaje misionero. La gracia de Dios es la verdad en la cual Dios quiere que los creyentes estén establecidos. Y la gracia de Dios es la regla de vida para todo creyente. Bien, me voy a saltar, tengo poco tiempo, así que discúlpeme que esto no lo puedo decir ahorita, y vamos al 14:4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Qué problema, ¿verdad? Después de las sanidades y las conversiones, la gente en Iconio, hermano, estaba, ¿cómo? Dividida. Un grupo apoyaba a los judíos y otro grupo a los apóstoles. Aquí se le llama apóstoles a Bernabé. Porque apóstol, ya se lo explico así mejor, rapidito, porque tengo poco tiempo. ¿Qué es un apóstol? Ahí. La palabra apóstol se deriva del verbo griego apóstelo. Y el verbo es enviar. Entonces un apóstol es un enviado por Dios, ¿verdad? ¿Y enviado qué, hermano? A predicar. Entonces por eso es que Bernabé era un apóstol. Hechos 14:5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. ¿Qué mal habían hecho estos hombres, hermano? Habían salvado inconversos, habían sanado hermanitos, ancianos, niños. ¿Qué mal habían hecho? Pero los judíos que tenían influencia, es que, hermano, los judíos en esos lugares era gente adinerada. O sea, hay una bendición de Dios para los judíos, hermanos, que en cualquier parte del mundo que llegan, esos tipos trabajan fuertemente, son muy económicos y hacen dinero, tío. Y esa es la clave para hacer dinero. No malgastarlo y ahorrarlo, ¿verdad? Entonces los judíos eran gente adinerada y tenían influencia con los gobernantes políticos. Ahí está. Lo mismo que pasó allá en Antioquía. Los judíos y juntamente con los gobernantes, los que mandaban, pues, ¿verdad? Se lanzaron, hermano, ¿qué, hermano? A insultar los apóstoles
y apedrearlos, si que eran violentos. Y como tenían el poder político de su lado, ¿qué pasaba si mataban a Pablo a pedradas? No iba a pasar nada. No iba a pasar nada. Poder económico y poder político unido. Yo les he dicho acá en este púlpito, siempre el poder económico en cualquier país del mundo manda. Tienen poder, tienen empresas, tienen monopolios de empresas. Él dice grupo tal, ¿verdad? Son muchísimas empresas. Tienen poder. Entonces, a eso, al poder económico, los políticos les ponen atención. Sí. Estos pagan impuestos. Bueno, ese es otro tema. Vamos rapidito y tengo que terminar. Ya se me pasó el tiempo. Hechos 14, 6 y 7. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Buen pasaje para terminar esta tarde, miren. O sea, como los judíos buscaron a los políticos, los expulsaron. Si se quedan ahí, los apedrean, ¿verdad? Entonces Pablo, habiendo sabido, ¿qué hicieron, hermanos? Patitas, ¿para qué te quiero? ¿Verdad? Huyeron a Listra y a Derbe. Pablo, ¿y Listra es mejor, Pablo? No, ahí sí lo van a apedrear. Y lea el pasaje en su casa, un pasaje muy bonito. Listra y Derbe eran ciudades de Licaonia. Licaonia era una región que pertenecía a Galacia. Entonces, estos listreños y estos derbeños eran gálatas, eran tipos violentos. Y la región circunvecina, ¿qué iban haciendo ellos, hermanos, en ese trayecto? Allí predicaban el evangelio. Y usted ve cómo Lucas utiliza muchas veces la palabra evangelio en este libro, porque es lo más importante, que la gente se salve. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias por esta reunión familiar.